por qué es importante evangelizar es para demostrarnos nuestro amor por Jesús. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y también miramos que cuando Pedro se fue a, ¿cómo se llama?, a pescar una vez más en los últimos de los evangelios, vino Jesús y se enseñó a él y le preguntó, si tú me amas, entonces alimenta a mis ovejas. Ahí está el propósito de evangelismo dado a Pedro una vez más. ¿Ok? Número 3, ¿por qué es importante? Porque es un ejemplo que dio Cristo. Y miramos a través de la Biblia en diferentes secciones. Miramos ahí en Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, que Jesús fue un ejemplo de evangelizar con Nicodemo, ¿verdad? Vamos a leer la escritura. Dice, había un hombre que los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconocía que algo especial tenía Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Número 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naceré de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miramos que Jesús evangelizó a Nicodemo. También miramos que Jesús también evangeliza a una mujer samaritana. Y si usted sabe de los samaritanos, es de que ellos eran mitad judíos y mitad samaritanos. Estas personas eran mezcladas y se reconocían como ser lo más bajo de los judíos. Miramos aquí en el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo a Jesús, dame de beber, a la samaritana. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conoceres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues viene la agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beberá de esta agua volverá a tener sed, mas el que beberé de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua
que salte para vida eterna. Miramos ahí que Jesús viene y le empieza a ministrar de las buenas nuevas de Jesús. Es importante ganar almas, o es importante evangelizar, porque Cristo fue un ejemplo del evangelismo. ¿Y cuántos cristianos tenemos aquí? ¿Verdad que somos cristianos? Entonces, si somos cristianos, quiere decir que estamos siguiendo a Cristo. Y si Cristo evangelizó, nosotros hay que evangelizar también. Ok, número 4, debemos de evangelizar por los galardones de ganar almas, por los galardones que recibimos por ganar almas. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 22 al 25, dice Pablo: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me ha hecho de todo, para que de todo modo salve a algunos. 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 24. ¿No sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo que obtengáis. 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Miramos los galardones que hay, los rewards que tenemos porque ganamos almas. Quiero motivarlo, hermanos, que sea una persona que está ganando almas. Ok, entonces pregunta número 5. ¿Quiénes deben de hacer este trabajo evangelístico? ¿Quiénes deben de hacer este trabajo evangelístico? Aquí son las respuestas, bien sencillas. Número 1, todos los que han sido salvos por Jesucristo deben de hacer este trabajo. Entonces, este trabajo no solamente es de un cierto grupo en la iglesia, pero todos los que hemos sido salvos. ¿Cuántos son salvos? Espero que todos los estudiantes de teología están salvos. ¿Okay? Todos los que han sido salvos por Jesucristo deben hacer este trabajo. Número 2, esto incluye a usted, el nuevo creyente. Entonces, si usted es un nuevo creyente, usted también es llamado a ser partícipe en este trabajo evangelístico. Dios no le encargó a los ángeles la predicación del evangelio. Es lógico también que los que todavía son inconversos no pueden ni deben dar el evangelio a otros. Entonces, no son los ángeles y no son los que no están convertidos todavía. Entonces, el evangelio personal no es una responsabilidad solamente exclusiva para los pastores. ¿Okay? Entonces, a veces pensamos que solamente un ministro de la iglesia o el pastor debe de evangelizar y ganar almas. No, esto es trabajo de todos nosotros. ¿Okay? Ciertos de ellos deben de hacer este trabajo, pero cada cristiano en particular debe de hacerlo también. Alguien ha dicho que las ovejas se reproducen entre sí mismas, y así es. Si queremos ganar almas, si queremos crecer nuestra iglesia, es reproducida por los mismos miembros, creyentes, nuevos convertidos. Es interesante observar que la expansión del cristianismo en los primeros años se debió principalmente al testimonio personal de los llamados cristianos laicos. ¿Okay? Entonces, no necesariamente fue los apóstoles, no necesariamente fue Jesucristo, pero fue la mayoría se convirtieron o se desarrollaron o se salvaron, trajeron el mensaje de una persona a otra persona, gente laico, gente común y corriente, personas que han sido cambiados por el poder de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 20 dice: porque no podemos dejar
de decir lo que hemos visto y oído. Esta era la actitud de los primeros cristianos, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. Romanos capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias, esto es Pablo, a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe se devuelga por todo el mundo. Estamos hablando de que esto es lo que Pablo habló. Él estaba hablando su conversión, estaba hablando del poder de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miramos que Pablo le está dando gracias a las personas, a los tesalonicenses, que en particular ellos no dejaban que su fe se apagaba, pero ellos expresaban, evangelizaban, estaban dando el mensaje del evangelio. Les quiero motivar todos estudiantes. Si usted es un estudiante, esto debe ser una disciplina espiritual. Espero que hay muchos de ustedes que están estudiando que se enciendan con el deseo de predicar. Deben de tener ese deseo de no solamente servir en la iglesia local, es parte, todos servimos en la iglesia local, ayudamos en la iglesia local, ayudamos en ser ujieres, ayudamos en el talento, ayudamos con los niños, pero entre todo lo que estamos haciendo, lo hagamos con ese sentir de evangelismo, que cuando servimos un plato lo estamos dando con evangelismo, que cuando estamos saludando a una persona que entra a la iglesia lo estamos haciendo con evangelismo, que cuando estamos ahí con los niños, que lo estamos haciendo de una forma que estamos entrenándolos, instruyéndolos en los caminos tuyos. Cuando estamos trabajando con los jóvenes, que lo hagamos sabiendo que algunos jóvenes están en esa brecha, que sí, que no, pero uno como evangelista está creyendo en Dios. Pero no solamente servir en la iglesia local, también servir afuera, en las células, hermano. Hay que abrir esas células, y esas células que no solamente sean células donde se agrupan cristianos y llegan y comen y hablan y estudian. Está bien, hay que hacer todo eso, pero también que esos lugares sean centros evangelísticos, que se vayan creciendo, que se vayan desarrollando, que se empiece con 4, se conviertan en 8, en 8, 14, y después que se necesita una casa más grande, y qué sé yo, un día se puede desarrollar otra obra, otra iglesia en los diferentes lugares como Samaria y Judea y hasta los confines del mundo, pero también tener ese deseo de portar a las misiones financieramente, pero también haciendo esa persona que está disponible a ir y predicar el evangelio de Cristo Jesús, sabiendo cómo dar su testimonio mezclado con la palabra de Dios, que el testimonio abra el corazón y que la persona diga, yo también reconozco que yo era igual como ese hombre o esa persona, y después usted le trae el cambio que vino a través del poder de Cristo, la cruz, la sangre de Jesús, el sacrificio, y que usted pueda traer una nueva alma a los pies de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Vamos del número 6 ahorita. Ok, ¿cuándo debemos de hacer este trabajo de evangelista? Y en una respuesta directa es decir, siempre. Es decir, en toda oportunidad que se presente, el nuevo creyente debe de estar listo y dispuesto para dar el mensaje del evangelio. Les quiero dar una tarea, hermanos. ¿Okay? Esta tarea es esto. Si usted es un estudiante de la academia, por lo mínimo la mayoría de ustedes tienen un año salvo. Algunos tienen muchos años salvos. Pero yo les pido que busquen discípulos. Busquen unos 2, 3 discípulos, personas nuevas en el evangelio. ¿Ok? Y quiero que usted trabaje con ellos enseñándoles cómo ellos puedan también dar ese mensaje
o ese testimonio. Y quiero motivarlos que vaya usted con ellos a evangelizar, a un parque, a la casa de su familia, al shopping center, y que usted les enseñe cómo traer ese mensaje de evangelismo. Va a hacer dos cosas. Uno, lo va a sacar a usted de su comunidad y lo va a poner en fuego. Y dos, usted va a mirar cómo Dios usa a esas personas nuevas. ¿Okay? Hay que darles esa oportunidad. Porque honestamente la oportunidad abunden las oportunidades. Tenemos algunos familiares inconversos a quienes conviene a hablarles del Señor. También vuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de estudio o de trabajo, o cuando uno va de viaje. De día o de noche debemos de dar el mensaje. Sin embargo, es posible y conveniente muchas veces el apartar algún tiempo especial para salir en busca de almas para hablar del evangelio. ¿Ok? Entonces, como en nuestra iglesia está el viernes y está el jueves, ¿verdad? Que personas salen a evangelizar. Hay un tiempo específico y hay grupos que a veces van 5, a veces van 15. Entonces, pero se selecciona un tiempo y no es de ir, no tienen que ir todo el día, una hora. Esos grupos, los dos grupos van una hora y media, y ahí empiezan a evangelizar. Ok, por supuesto, es sabio escoger un tiempo que resulte conveniente para el individuo a quien vamos a evangelizar. Ok, miramos allí en Primera de Pedro. Ahí miramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar preparados siempre a dar esa apologética, esa defensa, ese evangelio con mansedumbre. Que no los pegue de repente, no estamos preparados y no tenemos esa reverencia o estamos un poco enojados. No, pero que lo hagamos con mansedumbre y reverencia y vamos a ver cómo el Señor se mueve. De repente personas que están buscando, curiosos, siempre digo, hay personas que vienen a la iglesia o que se acercan a ti, que están curiosos y a veces hablan defensivos. Te habla y te pregunta cosas de una forma como criticando o burlándose, pero es una curiosidad. Hay que estar listos para dar esa defensa y presentar el evangelio de Cristo Jesús. Pregunta número 7, ¿a quién hay que evangelizar? ¿Okay? A toda persona, respuesta punto número 1, a toda persona que todavía no ha oído el evangelio y toda persona que aún no ha creído en Jesucristo como su Salvador personal necesita que se le evangelice. ¿Okay? Entonces, no tenga pena, no tenga miedo, no se moleste, no se preocupe. No diga cosas como nunca va a convertirse. Hermano, usted no sabe. Usted haga su trabajo como ese trabajo de evangelista. Y a toda persona que todavía no ha oído la palabra o no ha creído, usted siga hablándoles de Cristo Jesús. El evangelio es el mensaje de salvación de Dios para todos los hombres. Que miramos allí que la Biblia afirma el hecho de que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por todas partes, uno fácilmente se encuentra con personas que no tienen la seguridad de su salvación. Entonces es posible que pueda, más entre los latinos, muchas veces los latinos, hay latinos que creen en Jesús. Entonces, pero no están seguros en su salvación. Entonces, la buena pregunta que usted le puede preguntar cuando usted está conversando con esa persona, le pregunta, ¿usted ya ha aceptado a Cristo?
Y muchas veces la gente va a decir, oh, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando, yo creo, yo leo la Biblia, dicen cosas así, ¿verdad? Pero usted le dice, ok, pero ¿ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador? Ah, pues no, sí, no, no estoy seguro. Ok, déjame preguntarle así. Si usted se muere ahora, usted está seguro que usted va al cielo. Si la persona no puede decir sí, seguramente, entonces usted ayúdele a hacer esa acción de fe y aceptar a Cristo en su corazón. Hay mucha gente que lo hace muchas diferentes veces hasta que verdaderamente lo hace de corazón, ¿okay? Como yo. Yo desde los 14 años hice esta confesión de fe, pero no me convertí verdaderamente hasta los 18 años. 18 años ya seguí a Cristo completamente, dejé mi vida que estaba viviendo, pero antes, varias veces hice esa confesión de fe. ¿Okay? Entonces, la iglesia cristiana está en el mundo precisamente para proclamar las buenas nuevas de la salvación. ¿Por qué existen iglesias, hermanos? La razón que existe iglesia es para hacer la luz a este lugar oscuro. ¿Okay? Entonces, nosotros no podemos solamente ser internos, necesitamos siempre constantemente hacer cosas que estamos llamando la atención para que gente venga. Lucas 8:39, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho. Pablo dice Romanos 10:14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Nosotros somos llamados a proclamar, a predicar, a anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Qué hizo? De tarea les dejo unas cosas. Uno, quiero que escriba su testimonio en forma que lo pueda dar en 3 minutos. Que no quiero largos testimonios. 3 minutos, ¿cómo lo puede hacer corto? Pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Raúl Vidal, tengo ahora 20 años salvo, pero antes yo era un drogadito, bueno para nada, persona que estaba en la oscuridad, perdido, pero Cristo entró en mi corazón en 1997 y ahora yo vivo para el Señor Jesucristo, tiene planes grandes, ahora he mirado Dios restaurar mi familia, Dios ha hecho milagros y así como Dios lo ha hecho en mi vida, también lo puede hacer en su vida. Más o menos escriba algo de 3 minutos, piénselo y después quiero que busque a dos personas en quien son nuevas, personas que apenas se han convertido o apenas empezaron a venir a la iglesia. Quiero que se sienten con ellos, escriben su testimonio y que en una actividad vayan y ¿cómo se llama? Vayan y evangelicen afuera de la iglesia, en las calles, Swami, plazas, parques, diferentes lugares donde uno puede empezar una conversación, empezar a decirle, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Aquí estamos, solamente queremos invitarlo a nuestra iglesia. Y ya le han dicho de Jesús. Ya cuando mira que alguien está abierta, entonces ahí les ministra y empieza a traerle esa esperanza de Cristo Jesús. Si usted los lleva a la oración o los dirige en lo que es el plan de salvación, de que si ellos aceptan a Cristo en su corazón como Salvador, si ellos confiesan con su boca que Cristo murió en la cruz de Calvario por sus pecados y que resucitó al tercer día, ellos también pueden tener esa esperanza en Jesucristo.